Después de las elecciones no haya una alternativa organizada en el país, no haya liderazgos que puedan conducir un proceso político que va a ser difícil y que requiere patriotismo y también coraje para plantarse frente a los que hay que decirle que no, hay que decirle que no. Somos radio, somos comunidad. Patriotismo y también coraje, 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 coraje. Cristina Libre. Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. jugo de limón. Báñame limón. Somos radio. Toma aire. Wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow, wow. Muy buenas noches, ¿cómo andan todos y todas? ¿Cómo les va? Que desde el jueves que no nos veíamos. Bueno, hoy vamos a, en lugar de hacer una recapitulación como hacemos siempre y como seguramente seguiremos haciendo, pero hoy quiero hacer una reseña cultural y voy a hablar de Rosalía en el editorial, entre otras cosas, porque también voy a hablar de Petro, pero va a ser una cosa un poco distinta, porque creo que nos hace bien ir sumando perspectivas y sobre todo encontrar maneras de pensar esta época y este mundo desde un lugar que no nos es fácil pensarlo porque no nos dan herramientas. Vamos a ver si podemos aportar alguna herramienta. Los mensajes, como siempre les digo en este segmento, van al 11 3200 0530, 11 3200 0530 y arrancamos con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos radio. Somos periodismo. AM 530. Toma aire. Bueno, yo no sé si escucharon algo de Lux, del nuevo álbum de Rosalía, que sacó después de 3 años de trabajo y de misterio. Supongo que tal vez hayan visto Bergame, que es el que pasamos la semana pasada. Ahora, después del editorial, vamos a pasar a otro tema con el video, creo, que en realidad es a mí el que más me gusta, Reliquias. Es muy interesante, pero sobre todo quiero marcar desde qué lugar estoy leyendo esto que hizo Rosalía, que como ustedes saben es una artista catalana del pop, pero lo que acaba de hacer con Lux, bueno, o refunda, o regenera, o reaviva, o algo hace con ese género que es tan capitalista, porque lo convierte en otra cosa. Y me interesaba hablarles de esto, porque desde que yo leía Barthes, sobre todo un librito con el que he trabajado mucho, mitologías, y porque también estoy pensando algo para escribir sobre esto, descubrí que la verdadera batalla cultural de la que tanto hablamos muchas veces no se da específicamente en los foros, en los coloquios, en las juntadas internacionales, en los congresos partidarios, etcétera, 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 en el mundo del academicismo o de la política. La verdadera batalla cultural se da en las radios, que a su vez generan sobremesas, que a su vez generan conversaciones entre amigos, que a su vez generan conversaciones entre padres e hijos, que a su vez generan la escucha colectiva por parte de un grupo, la incorporación de nuevas figuras o de nuevos conceptos al inconsciente colectivo, porque estamos hablando de un fenómeno global. Digamos, Lux salió la semana pasada y estamos hablando de 600 millones de personas que ya escucharon algunos de los temas del álbum
Y estamos hablando, por lo menos hasta hace un par de días, eran 42 millones de visualizaciones. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? 42 millones de visualizaciones del streaming de Bergheim. Es algo de una masividad como no podemos soñar desde la política, por ejemplo. Y eso también es una batalla cultural. Ahora, ¿con qué salió Rosalía para que yo esté hablando de ella? Digamos, porque ¿cuál es el sentido de que estemos hablando de ella? Porque me parece que el contenido que son muchas cosas. Realmente me parece una obra de arte impresionante el álbum, porque no es nada más que música, es performance, es estética. Acá viene la parte en la que podemos entender, y lo hemos dicho algunas otras veces, pero acá se da un ejemplo concreto en el que podemos todavía entender un poco mejor, porque muchas veces la estética es la que trafica la ética. Muchas veces a través de lo estético nos están vendiendo valores éticos y no nos damos cuenta, porque compramos la forma, porque solo advertimos la forma. El perreo, por ejemplo, del reggaetón, ¿qué significado tendrá? ¿Y qué lejos que queda ese perreo o esa especie de agotamiento de la mujer en su ser sexual? Que está muy bien, me parece perfecto que todas las mujeres defiendan su ser sexual, por supuesto que sí, pero no nos agotamos en eso y para el mercado sí. Y Rosalía sale con algo que es completamente contrahegemónico, solamente lo puede hacer esto alguien que ya ocupa un lugar de privilegio y decide jugar a cara o seca, si lo convierte, si lo conserva o si se le va la mierda. Esa es la apuesta que ha hecho esta joven mujer catalana y que a mí me parece que es de destacar, porque es una apuesta cultural contrahegemónica de un feminismo que ni siquiera a las feministas se nos hubiese ocurrido, solamente a un artista se le puede ocurrir hablar de la santidad femenina, y no desde el abstracto, sino desde la búsqueda en muchas mujeres que en los siglos pasados eligieron la vocación religiosa para vivir a contracorriente, para vivir contrahegemónicamente, porque durante toda la historia de la humanidad lo hegemónico para las mujeres era elegir marido y tener hijos. Y estas, en principio, estas santas que hay bueno, reliquia, la que vamos a escuchar ahora, por ejemplo, está inspirada en Santa Rosa de Lima, cuyas diferentes partes de su cuerpo se convirtieron en reliquias y están desparramadas por todo el mundo. Eh, Rosalía canta en 13 idiomas. Eso también es contrahegemónico, porque ¿qué nos está diciendo? Que vivimos en un mundo lleno de diferencias culturales, que vivimos en un mundo donde la gente habla distintos idiomas y esto va más allá del lenguaje, donde hay diferentes perspectivas, donde hay diferentes modos de entender lo femenino, lo masculino, lo amoroso. Es un disco inspirado en ese impulso. Hay santas, por ejemplo, ella cita una santa Hildegard, no me acuerdo ahora el apellido, pero que yo leí la historia porque está en un libro de Duby, de las santas del siglo XII. Y eran vocaciones de hierro. Esas mujeres tuvieron vidas muy locas y muy contrahegemónicas, y sin embargo han quedado completamente en el olvido. Por eso me parece que este movimiento en uno de los ombligos de la cultura de masas de Occidente ha sido copado por un producto que es un antiproducto, y que es un antiproducto porque es mucho más fácil promover justamente, ¿no?, un producto armado, fabricado, producido para tener éxito. Todos sabemos que los libros que más se venden, que los temas que más se escuchan, que ahí el que trabaja, el que piensa y el que actúa no es el que pone la voz, es el productor. En el capitalismo, las órdenes las da el capital, y el capital en el arte
lo tiene el productor, no el artista. Eso es un drama que nos ha venido acompañando desde que existe el capitalismo y existe la cultura. Que si uno quiere trabajar en grande, tiene que, vayan a decirle, por ejemplo, a Scott Fitzgerald, que fue un escritor increíblemente exitoso en los años 20, que se quebró en los años 30, y que tuvo que rebajarse de ser un escritor a ser un guionista de Hollywood, cosa que contribuyó muy rápidamente a su muerte, porque perdió su libertad. Bueno, Rosalía la recupera. Rosalía recupera toda su libertad creativa, pero además viene con un mensaje complejo. Eh, Dice que esas santas le llamaron la atención porque tenían una causa. A mí me impresionó mucho cuando escuché eso, porque yo vengo hablando desde hace un tiempo de que lo que nos está faltando a quienes nos oponemos a la ultraderecha es una causa clara. Y para seguir hablando de lo contrahegemónico, bueno, también lo asocié con Mamdani, Mamdani, siempre le pongo la M en otro lugar, porque no fue solamente el alcalde de Nueva York el que triunfó la semana pasada y desde entonces, bueno, venimos escuchando hablar de él todo el tiempo. En 20 estados ganaron los socialistas democráticos y alguno de ellos perdió porque el Partido Demócrata le sacó el apoyo a último momento, porque los demócratas tampoco se los bancan mucho a los socialistas democráticos. De hecho, bueno, es la primera vez que gente de Bernie Sanders tiene la oportunidad de, bueno, de jugar. Ahora vamos a ver cómo juegan, todavía no lo sabemos, pero quiero decir, es un fenómeno contrahegemónico. ¿Y qué quiero decir juntando a Rosalía con los socialistas democráticos que han ganado por primera vez 20 elecciones de golpe en Estados Unidos, después de no ganar ninguna? Es que el viento está soplando en otra dirección. Y por eso me parece interesante hacer lecturas de los productos de cultura de masas, porque ahí se está dando también una batalla cultural. Otra batalla que es política y también es cultural, por supuesto, se está dando en la política. Yo hace un tiempo escribí una nota en la que decía, que sonó como muy alarmista en su momento, ¿no? Me lo dijo mucha gente. eh, se habrán dado cuenta que había un énfasis pro-palestino en el mundo que se agotó cuando Trump y Netanyahu lograron hacer un acting con una tregua que ya se interrumpió al día siguiente. Eso rompió esa tendencia global de tomar el tema palestino, porque mucha gente lo dio por solucionado y no está solucionado para nada. Eh, y, y yo escribí hace un tiempo, antes de que se firmara esa tregua, pero viendo a los extremos a los que se estaba llegando ante la mirada atónita de todos los que veíamos lo que estaba pasando. No era Auschwitz que estaba cerrado, era un genocidio a cielo abierto. Y yo escribí que, bueno, con Gaza se terminaba la humanidad tal como la estábamos entendiendo. Y me parece que sigue siendo así. Y por eso me pareció tan interesante esta intervención del presidente colombiano, que ha tomado el tema Palestina, pero lo ha tomado con el mismo concepto que yo escribí aquello. Es decir, tenemos que salir a defender esto, a ese pueblo, porque es el ejemplo que nos están dando a todos de lo que pueden hacer con alguien molesto, con alguien que esté ocupando un territorio que el imperio pretenda. Lo escuchamos a Petro y después seguimos. Eso que estamos viendo en Gaza va a pasar en el sur, en los continentes de la gente que trabaja y de la gente pobre, en los que no tenemos el poder mundial y nos están mostrando su ferocidad, su barbarie, su manera en adelante de actuar. Ha muerto la democracia en el mundo. Lo que reina es la barbarie. Es la crisis, sí, de un sistema productivo que llamamos capitalismo, que no ha aprendido a tener en su energía vital, o más bien en su energía mortal,
una forma de sustituirla, porque prefieren aumentar la ganancia, como era su ley desde que nació, que mantener la vida en el planeta. Y por eso se niegan a abandonar petróleo y carbón y gas. Por eso se niegan a reducir la tasa de ganancia. Por eso se niegan a reducir los volúmenes de codicia en su corazón. Y por eso prefieren lanzar centenares de misiles, miles, sobre los niños y las niñas de un pueblo pobre, para mostrarle a los demás pueblos pobres que también eso pasará con sus niños y sus niñas. A mí me parece de una comprensión histórica fenomenal, Petro. Me parece que tiene una mirada prospectiva, me parece que ha salido su rol más combativo, justamente la idea de una causa, justamente la idea de una causa, de la que hablaba Rosalía con las santas, esa causa política que estamos buscando por estas latitudes y no la estamos encontrando. Por eso también nos llamó la atención lo de Estados Unidos, porque una de las cosas que no comenté cuando hablaba de Estados Unidos es que, bueno, ahí hay un dato, ¿no? Todos los candidatos que ganaron, el de Nueva York, Mamdani, siempre le pongo la M en otro lado, es Mamdani, ¿no es cierto, Jorge? Mamdani. Hay que decir mamá y después Dani. Una de las constantes en las propuestas de esos 20 candidatos que ganaron es la vivienda, el techo. Todos fueron con lo mismo. Y es lo que prendió. Porque el techo, ¿no? Tierra, techo, trabajo. Esa consigna argentina, latinoamericana, tan regada por la buena fe de Francisco, del Papa Francisco. También ahí me hizo un clic lo de Rosalía, ¿no? En que la santidad, o eso que llamamos santidad en este mundo de hoy, no tiene que ver con lo que beatifica el Vaticano. Tiene que ver con algo que reconocemos como bueno en un mundo lleno de odio, lleno de muertes, lleno de crímenes y de amenazas como las que acaba de explicarnos Petro. Estamos en un momento de mucho peligro para todos y por eso me pareció interesante darme cuenta y contarles que me parece ver en el mismo intestino de la cultura de masas, que es donde se genera el sentido común en esta parte del mundo. Otra lectura de lo que somos las mujeres, otra lectura de lo que es la santidad y lo bueno, el bien, otra lectura de cómo encarar la vida desde el amor y no desde el odio, y cómo imponer las propias ideas a una industria. Eso es tener poder, ser el dueño de tu propio proyecto cuando estás en un lugar tan elevado. Pero bueno, tenemos 600 millones de personas que han escuchado este disco y no han escuchado, digamos, se desarma la hipersexualización de las mujeres y lo que aparece es una pregunta que las mujeres nos hacemos y que no nos hacemos la pregunta, ¿no? Y muchas veces no la encontramos y que tiene que ver con cómo cuidarnos, cómo cuidar a los demás, cómo cuidar a nuestros seres más queridos, cómo cuidar nuestras ideas, cómo cuidar nuestros intereses más íntimos en un mundo que parece responder solo a las bestias. Ya venimos. Yo que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma, crecí y el descaro lo aprendí por Barcelona. Perdí mi lengua en París
Hills en Milán, la sonrisa en UK, pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no estés, seré tu reliquia, soy tu reliquia, seré tu reliquia. Perdí la fe en DC, la amiga en Bangkok, un mal amor en Madrid y en México el blunt, la mala hostia en Berlín y el arte en Grana. Me renació el coraje, pero el cielo nació en Buenos Aires. Y en Japón lloré mis pestañas deshilé, y en la ciudad de cristal yo me trasquilé. Pero el pelo vuelve a crecer, la pureza también, la pureza está en mí y está en Marrakech. No, no, no soy una santa, pero estoy blessed. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no estés, seré tu reliquia, soy tu reliquia, seré tu reliquia. Huyendo de aquí, como huí de Florida, somos delfines saltando, saliendo y entrando en el aro escarlata y brillante del tiempo. Es solo un momento, es solo un momento, mar eterno y bravo, la eterna canción, ni tiene salida, ni tiene mi perdón. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo le va, Elbaum? ¿Cómo dice que le va, Sandra Russo? ¿Cómo está Hoy, usted? hoy anticipé el tema que íbamos a escuchar, pero estuvimos Y hablando bien, sobre ese bien tema a la mañana. bien anticipado está y vamos a presentarlo nuevamente, a pesar de que usted lo prologó, reliquia del disco Lux, de este disco impresionante, en directo, en este caso el video, de los 40 Music Awards 2025. Ok. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Bueno, yo pasé a Petro, vos también vas a hablar de la amenaza contra Venezuela y Colombia, ¿no? Sí, tratar de hacer un panorama geopolítico que tenga como centro a nuestro amado subcontinente, América Latina, y que incluye, por supuesto, el Caribe, Centroamérica, etc. Hoy se produjo dos nuevos, según informes de la Secretaría de Guerra, así es muy interesante porque el presidente de los Estados Unidos decidió cambiarle el nombre a el Departamento de Defensa, siendo un pacifista, como dice ser, que merecía el Nobel de la Uy, un Paz. pacifista increíble, la verdad Increíble. que se pasa Bueno. de pacifista. Sí, decidió cambiarle el nombre y en una lógica mileísta
en Estados Unidos debiera haber tenido digamos, el aval del Congreso de Estados Unidos, el tipo se caga en el Congreso, le cambia el nombre sin pedir permiso a las autoridades que tienen que cambiarle el nombre, que son a las dos cámaras, a la de representantes, le hace la de diputados y la de senadores. No le importa, le cambia el nombre a Secretaría de Guerra, para dejar claro que está haciendo la guerra a pescadores probablemente, Sí, o así a hace la guerra inocentes, cualquiera. Así sí, hace la o a guerra cualquiera. inocentes. Y quiero explicar esto, porque en el mainstream que copa las mentes de los sujetos fácilmente influenciables, que un Ujú. imperio inmensamente poderoso en términos militares bombardee lanchas que hipotéticamente llevan cargas de drogas, es un delito internacional en el marco del derecho marítimo. Lo que debieran hacer con tal poder que tienen es detener a Pero esas lo, lanchas. pero lo que están tratando de hacer Estados Unidos y sus gobiernos atláteres como el nuestro es romper toda legislación internacional. Claro, exactamente. Pero es importante entender porque lo que hay en el fondo, en el caso de esta operación, que se inició en el Caribe, pero ahora cruzó Panamá y está en el Pacífico, o sea, en los Ah, dos lados. De hecho, estos dos bombardeos fueron en el Pacífico, porque del lado del Pacífico está Colombia. Digamos, las fronteras con el Pacífico son obviamente fronteras marítimas colombianas. Del lado del Caribe Atlántico está las costas de Venezuela. Hasta el día de hoy, sin ningún juicio, sin ninguna prueba, todo barquito que aparece navegando por las costas del Pacífico ya lleva, según contabilizan oficialmente de Estados Unidos, 76 personas asesinadas. es increíble, es Increíble. increíble. Eh, Es un criminal, pero de los Así peores es. realmente. Lo que ha generado, y esto es lo que la gente tiene que entender, es que en esa zona hay mucha gente que vive de la pesca. Por supuesto, había Barquito, una foto de Petro con los familiares de una de las víctimas, que era un pescador que había salido por la pesca del día. efectivamente. Bueno, la realidad es que no se sabe. Estados Unidos tampoco dio pruebas de que ahí había droga. Tenés portaaviones, de todo, podés filmar, como filman los bombardeos, también podría filmar la supuesta droga. No, el objetivo es matar, y el objetivo, hay algo muy perverso, por supuesto, de crimen, de disfrutar con la acción directa, como hace el fascismo, ¿no? Sin dar explicaciones. Yo hago lo que se me Claro, canta, se llama la obra, ¿no? sí. Y hay un goce indudable en esa formulación militarista que a todos los resentidos que disfrutan de la muerte los empodera, ¿no? Claro. Eh, y yo creo que de ahí lo más importante es entender que esto es un prólogo a un intento de desestabilizar la región y específicamente quedarse con el petróleo y el oro Bueno, de también quiero poner en Venezuela. contexto lo que acabamos de escuchar en el editorial de Petro. Petro dice lo que dice en el contexto que está explicando Jorge, con Estados Así Unidos es. pisándole la frontera, ¿no? Así es, sí, y tratando de desestabilizar porque hay en el marco de las propuestas que hace Estados Unidos de reubicación internacional, está desesperado porque ha perdido Asia, perdió Europa del Este porque obviamente no quiere confrontar militarmente con la Federación Rusa, que es una guerra global y mundial y atómica. Entonces Que empezaron ellos. empezaron ellos, entonces dice, bueno, por lo menos me voy a quedar con América Latina y el Caribe, que es mío. Ah, ¿Eh? mira qué Es lo bien, qué que bien. la nueva visión de las esferas de influencia de la Guerra Fría o del monroísmo inicial de 1823. Entonces, en este momento Estados Unidos tiene 10.000 soldados en la región y están llegando otros 4.000 más a bordo del portaaviones Gerald Ford, que es el portaaviones más grande que tiene Estados Unidos, dentro de 4 días saliendo de Puerto Rico. A todo esto hubo un escándalo en Puerto Rico porque los nacionalistas puertorriqueños que repudian la apropiación de su país como
un Estado que no es Estado, ¿no? Le llaman que no votan en las elecciones de Estados Unidos, que no tienen los mismos derechos que los estadounidenses, porque han reactivado una base militar de Puerto Rico, por supuesto, brutalmente, sin pedirle permiso a los puertorriqueños, y los nacionalistas que tienen presencia en el Congreso, digamos, de Puerto Rico, aunque no tienen gran capacidad de poder hacer nada porque están militarmente ocupados, han protestado fuertemente la semana pasada ante la reactivación de esta base militar de Estados Unidos. Estados Unidos lo que quiere, insisto, es desestabilizar la región, sabe que en este momento ideológicamente cuenta con Paraguay, Argentina, Ecuador y ahora Bolivia, ¿no? Tiene gran preocupación sobre Colombia, el futuro de Colombia, sobre todo en la candidatura del pacto histórico, tiene mucha preocupación de lo que pueda suceder en Chile, respecto a las elecciones que son la semana que viene, que en la primera vuelta todas las encuestas dicen que estaría ganando Janet Jara, la candidata que ganó las internas de la izquierda, que es una militante del Partido Comunista. Ahí también hay una polarización bestial, el Partido Comunista contra los nazis. Así es, y que bueno, se definirá seguramente a fines de diciembre en una segunda vuelta, pero digo, Estados Unidos, que por supuesto ha tenido gran influencia en lo que pasó en Chile en el último medio siglo, desde el golpe que armó Kissinger contra Salvador Allende, bueno, está preocupado porque además gran parte del cobre es exportado a Estados Unidos, y Chile es uno de los grandes productores mundial de cobre, y donde también hay litio, junto con Bolivia y la Argentina. Entonces, frente a eso, quiere Trump garantizarse esta parte, y por eso pone plata en Argentina, por eso pone buques en el Caribe, por eso, digamos, trata de deslegitimar a Petro para que gane los uribistas en las próximas elecciones, etc. Ahora bien, en Venezuela, y es importante qué es lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Venezuela está preparado para varios escenarios. Ujú. Los escenarios son, vamos desde los más chiquitos a los más grandes. El escenario, digamos, más chiquito en el sentido de una intervención militar. Lo más chiquito es lo que ya Trump habilitó a la CIA, que es lo que habilitó en su momento Nixon a la CIA en Chile, ¿no? Acciones encubiertas, o sea, puede Acciones matar a encubiertas. cualquiera, con la Claro, autorización en del aquel gobierno momento norteamericano. lo que hizo la CIA es poner plata para garantizar las huelgas de los productores, de los empresarios, y desabastecer, ¿no? Consiguió plata para financiar eso. En el caso de Venezuela, eso es más difícil porque, enhorabuena, gracias a el enorme e inolvidable Hugo Chávez, hay un control del proceso de abastecimiento y se ha sustituido fuertemente las importaciones gracias a una sustitución que incluye una autosuficiencia alimentaria. Esto es importantísimo. Claro, En Venezuela, creo. obviamente, estamos hablando de un país que tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? La más chiquita es la que ya se está realizando, es la de la CIA. Una superior son que están obviamente preparándose en Venezuela desde hace mucho tiempo, son bombardeos directamente, bombardeos a sectores críticos, al Palacio de Miraflores, intentos de matar con drones, ya lo han hecho en Venezuela, intentaron matar con drones a Nicolás Maduro hace unos 8 años, una cosa así, en un acto colectivo. Es la segunda, digamos, la del medio, ¿no? Es esta intervención indirecta, que Venezuela está muy preparada con material bélico provisto por China y Rusia, sobre todo los aviones Sukhoi, que tienen una cantidad importante y que pueden defenderse frente a situaciones así, y además no generaría dentro de Venezuela más que lo único que puede pretender Trump que está haciendo en el Caribe, que es muertes, porque Claro. eso no generaría un proceso de desestabilización interna, gracias a que Diosdado Cabello y el general Padrino tienen un control muy fuerte de las Fuerzas Armadas
bolivarianas de Venezuela. Y la tercera, que sería la más grave, de la que habla de alguna manera, me parece, Petro, es una invasión, ¿no? Una invasión de Venezuela, que la tiene en un escenario de posibilidades, supondría el desmembramiento en términos de una guerra de guerrillas por parte tanto del ejército, de las milicias, como de los colectivos revolucionarios, que son tres sectores diferentes, ¿no? Las Fuerzas Armadas de la República Bolivariana de Venezuela tienen aproximadamente 150.000 integrantes, es la Fuerza Armada más importante después de Brasil, probablemente, y probablemente equivalente en términos de hombre a Brasil, muy superior a la Argentina, 3 veces superior a la Argentina o 2 veces superior a la Argentina, ¿no? Y también con armamento entregado sobre todo por la Federación Rusa desde Chávez hasta acá, casi 25 años de alto nivel tecnológico. Esta última implicaría lo que Petro dice, un incendio de toda la región. Un incendio de toda la región porque, por supuesto, y lo dice Petro preocupado por Colombia, porque se terminaría el plan de paz interno de Colombia. La FARC, el ELN y todas las organizaciones que han bajado la intensidad de la violencia interna que ha generado más de 100.000 muertos en los últimos 20 años en Colombia, volvería a regenerarse, sobre todo porque gran parte de las células activas o inactivas del ELN y de la FARC están en la frontera con Venezuela, del lado colombiano, por supuesto, y todos los que han pasado a formar parte del plan de paz, que incluso tienen partidos políticos dentro de Colombia y participan democráticamente, bueno, se les haría muy difícil darle continuidad a ese acuerdo cuando en una de las patrias de Bolívar, recordemos, lo dijo Petro claramente, tanto Venezuela como Colombia y Panamá formaron parte de un único país en su momento, que fue el país fundado de alguna manera con la sangre de Bolívar, y de ahí también saca el concepto Gustavo Petro de una patria de libertadores, y hace referencia también a San Martín. Porque San Martín por el sur y Bolívar desde el norte de Sudamérica conjuntamente lograron expulsar al imperio español de nuestro continente. Por eso Petro habla, esta patria de libertadores se incendiaría, ¿no? Y creo que obviamente no incluye solamente a Bolivia, a Venezuela, sino que esa ofensiva brutal de Estados Unidos sobre el control. Bueno, hasta amenazó con invadir México Trump este último fin de semana. Bueno, generaría toda una situación. Estos tipos son. Lo que pasa es que, como bien vos decías, Sandra, está teniendo mucha confrontación interna dentro de los Estados Unidos. Ahora se quebró momentáneamente el shutdown, que viene a ser algo así como el cierre del gobierno, porque le aprobaron el presupuesto por 2 meses, no por un año, hasta enero, y tienen que volver a discutir en enero, a pesar de lo cual Petro pidió que a los estados que estaban supliendo la entrega de alimentos básicos para 42 millones de personas, les pidió que no lo hagan más, que hagan cagar de hambre a esos 42 millones de personas, no entreguen alimento, porque están sustituyendo un rol federal que él había dado la orden de no generar. Estamos frente al fascismo. Al fascismo en todas. Finalmente, después de tanta duda, de tanto que no sé, que el siglo XX, que el siglo XXI, macho, es el fascismo. No hay nada más parecido al fascismo hitleriano y de Mussolini que lo que estamos viviendo en el mundo con personajes como Milei y como Trump y estos personajes como Bolsonaro, que está preso. Entonces, para ir cerrando, 2 elementos más que me parecen claves. En este momento, Lula está dirigiendo la COP30 en Belén. Sí, el fragmento que pasamos de Petro, por eso hablaba de, por eso no menos carbón, no menos, porque estaba hablando de la cumbre climática. Exactamente, y vienen ambos, tanto Petro como Lula, del encuentro de la CELAC Unión Europea. Termino con esto. Un encuentro muy importante, estuvo el canciller de la Unión Europea, estuvo la jefa del Consejo Europeo en ese encuentro que se hizo en Colombia, en Cartagena de Indias, y
fue por parte de Estados Unidos bombardeado de manera absoluta porque tienen terror, obviamente, de que haya alianzas entre Europa y América Latina que los deje afuera. La última, hace 2 semanas Trump dijo que era un baluarte de la paz mundial gracias a que había hecho la paz en muchos lugares, entre ellos No en... es un carajo la paz en muchos Bueno, lugares, no hizo hoy nada. se quebró una de las 6 que había dicho, que era un encuentro, un acuerdo entre Tailandia y Camboya a partir de un enfrentamiento militar que hubo hoy a la mañana. O sea que el blef de Hitler, del Hitler moderno, hay que ponerlo en evidencia constantemente y desenmascarar a los enemigos de la humanidad que hoy tienen barra y estrellas en su uniforme. Muy bien, primera tanda, un temita musical y estamos con ustedes. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Carlos Polimeni está en AM 530. Carmen Arias, en la radio de Madres de Plaza de Mayo, el pañuelo se pone en circunstancias especiales. Sí, cuando nos vamos a presentar en un lugar, o yo inclusive para las visitas me pongo el pañuelo. Porque yo digo siempre que la fuerza no la tiene Carmen Arias, la tiene el pañuelo. Es el pañuelo. Es la representatividad. Es la representación, sí. Es que a mí me ha pasado inclusive en mi barrio, que todos sabían que yo tengo a mi hermano desaparecido, pero cuando me empezaron a ver en la tele con el pañuelo, que yo les parece que soy otra persona y soy la misma. A las 14, la tarde con Polimeni en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, Radio Madre, soy Carlos de José de Paz, en este momento por mi trabajo llegando a Mercedes, Uruguay, y se escucha perfecta la radio AM 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país.
Ahí estamos, ahí Ahí estamos. estamos, ¿qué escuchábamos? Escuchamos Vento Sardo, Marisa Monchi y Drexler. Y Drexler, bueno, vamos a pasar el chivo de nuestra radio. Hace grande la radio te acompaña, necesitamos, ya lo sabés, tu colaboración. La comunidad 530 ya es una realidad. Se han usado las contribuciones que han llegado hasta ahora para mejoras técnicas que les vamos mostrando día a día a través de distintas imágenes, el mejoramiento de la antena, las mejoras técnicas. eh, y estamos muy contentos de anunciar que cumplimos el objetivo que nos propusimos. Ya está todo lo que se puede hacer, está todo en marcha, pero se necesita seguir haciendo competitiva esta radio. Así que bancala 530, es muy sencillo, entras a www.am530somosradio.com, cliquea en asociate o en el banner que te lleva a la página de nuestra comunidad. Ahí elegís la suscripción que te podés bancar y ya está. En unirme, haces clic y ya sos parte de la comunidad y ya te estamos agradeciendo algo. Así que, bueno, no sé si tenemos una entrevista, si vamos a un peloteo. Ustedes, producción, me dirán con qué seguimos y yo... Mientras nos van Sí, diciendo, a mí me quedaron sí. algunas cosas que si vos me permitís y tenemos el tiempo, Sí, lo eh, tenemos, lo tenemos, lo tenemos. lo tenemos. Bueno, no, simplemente algunas cosas vinculadas a la COPAL que me parecen importantes, ¿no? ¿Cuál es el Estamos, país? cuando hablamos de la COPAL, ¿de qué estamos hablando? Seamos Estamos hablando de explicativos porque las siglas la gente no las conoce. sí, COP es la sigla del Encuentro Internacional vinculado al Medio Ambiente, basado en el Acuerdo de París, ¿no? Esta, la número 30, que se desarrolla en Belén de Pará, tiene 165 países que están participando de los 195 que existen a nivel global. Es uno de los encuentros más que convoca más gente en el mundo. Hay pocos encuentros que convoquen tantos representantes del sistema político, de la sociedad civil, de las empresas, etcétera. Curiosamente, el que no participa es uno de los máximos responsables, que es Estados Unidos. ¿Por qué? No, por Porque Trump supuesto, es porque no cree en cambio climático, como claro, porque Milei. es un negacionista brutal, Claro. ¿eh? Y el rol, uno de los roles más importantes lo tiene China y América Latina en este caso, porque también ¿Cuál se es la posición de China en relación al cambio climático? es clave, es el primer productor mundial de tecnología supletoria de carga que destruye el planeta. Son los primeros productores de tableros para luz solar y de molinos eólicos y Autos eléctricos, sí, sí, y las baterías eléctricas las para todo baterías tipo de eléctricas cosas. para todos los autos que se fabrican en el mundo. Efectivamente. Y por último, que también es muy importante, es el máximo forestador global. Ajá, Es el país que más árboles planta. planta en el mundo, incluso armando una nueva muralla china, así lo llaman, en lo que sería el oeste de China. El 80% de la población de China vive en el este, en el sureste, lo que se llama en el mar de la China, digamos, ¿no? Hay sectores que perdón, desérticos en el noroeste y que han tenido un proceso de desertificación por distintas cosas, y China está trabajando muy fuertemente para dotar a esa área de un pulmón del planeta. Dentro de Te los... hago Sí. una pequeña digresión, porque mientras está hablando del cambio climático en la COPAL, siguen pasando cosas a nuestro, que, digamos, lo que pasó en ese pueblo de Foz de Iguazú, que pasó un tornado y destruyó todo, y no tocó a ningún pueblo de alrededor, fue puntual. Son cosas
que, bueno, cada vez se dan con más frecuencia y no Bueno, es hay magia. una aclaración, a lo mejor para no confundir a la gente. Es COP30, AL es porque se hace en América Latina, en este caso en Belén de Pará, en Brasil. Pero efectivamente, los efectos del cambio climático se ven en distintas dimensiones. Una, por supuesto, es la capa de ozono, que remite a el incremento creciente de las enfermedades de la piel y de los cánceres de piel a nivel global. Otro elemento tiene que ver con la desertificación. Otro que tiene que ver con las La inundaciones. desertificación es la sequía. Claro, exactamente. Y otro con las inundaciones, que estamos sufriendo acá en Argentina ya hace mucho tiempo. Acá en la zona de Pehuajó, en las cercanías, en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, hay inundaciones sistemáticas como la hubo en Bahía Blanca. Como sequías sistemáticas también empieza a haber. Exactamente, y como incendios, que son el resultado de la sequía. Entonces, Claro. y todos los investigadores claves ponen en evidencia que 2/10 de grado de calentamiento global, que es el resultado de todos estos procesos, llevan a un incremento de todas estas malarias e incluso de pérdida de fauna, de flora, muerte genérica de plantas a nivel global. En América Ayer Latina, ayer estaba escuchando, por ejemplo, que el Ártico está tan caliente que se convirtió en una ruta comercial ahora. sí, están trabajando en eso, lamentablemente. Sí, porque Ojalá, es una mala noticia. Quiere decir que el océano está creciendo, que van a así desaparecer es, islas. así es. Y bueno, mientras tanto los barcos agarran por ahí, pero no es ninguna buena noticia que haya una ruta No, no, comercial no, por el no, Ártico. y rompen al mismo tiempo Ecosistemas. ecosistemas que no son solamente de biología visible, sino de microorganismos imprescindibles para la vida. El 70-80% de todas las producciones farmacológicas en el mundo salen de plantas, han salido originalmente de plantas. Sí. Y una gran desesperación de los laboratorios multimillonarios es apropiarse de ecosistemas para justamente tratar de, bueno, utilizar ese conocimiento y robárselo a la naturaleza e incluso a los pueblos originarios que viven de esas, muchas veces de esas plantas, ¿no? Bueno, este es el modelo que está tratando de alguna manera de combatir desde la COP30 con el dato gracioso, ¿no? A mí me parece impresionante. 1/3 de los participantes de estos encuentros y también son empresarios ligados al mundo petrolero, orientados a tratar de influir en las decisiones y comprar voluntades, ¿no? Claro. Para que de hecho, de forma escandalosa, el anterior presidente de la COP era un de estos monarcas del Golfo Pérsico, con dueño de infinitos pozos petroleros y era el presidente que fue presidente de la COP hasta el día de hoy. O sea, son espacios muy importantes porque la restricción a la producción de carbón, de gas y de petróleo influye en algunos de estos empresarios que no pueden destrozar naturalezas. Entonces van ahí a tratar de ver si pueden evitar que algunos países pobres, entonces dicen, bueno, vos que sos pobre, yo te doy inversiones para que vos puedas desarrollar tu petróleo, y obviamente De paso me países, lo quedo yo. claro, pero países que no tienen inversiones se resisten entonces muchas veces a aprobar programas de equilibrio ambiental justamente por eso. Creo que ya tenemos, Ya vamos a una tanda, ya vamos a una, tenemos vamos a que ir una tanda a entonces y una después vemos qué tanda. hacemos. Muy Y bien. te dejamos que te calles un rato. No Tanda. puedo, no puedo. Si usted me pide cada cosa también. Primero me pide que hable, que llene un poco de espacio. No, agradecidísima, Ah, bueno. agradecidísima, agradecidísima, tanda. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red.
Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio. Liberación o dependencia. Federalismo o feudo porteño. Democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los lunes a las 22, escucha el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530, construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Si querés que tu auto tenga una mayor potencia y menor desgaste, descubrí el secreto del líder. Prix, filtros de aceite, aire y combustible. Prix, rendimiento superior. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 Somos Radio. Toma aire. Bueno, aquí estamos de nuevo y hoy es lunes y nos toca conversatorio con los compañeros Rocco Carbone y Carlos Raimundi. ¿Cómo les va, muchachos? Buonasera, buonasera. Ahí está Carlos Raimundi bien ubicado en la cámara y al otro escondido, como siempre. Y vamos a hablar de Radovitzky, así que... Bueno, un poquito de clandestinidad nos viene bien, Sandra. Claro, bueno, Rocco tituló A cada falcón le llega su Radovitzky, así que vamos a empezar por Rocco, ¿te parece, Carlos? Sí, claro. Claro, dice Carlos. Empezamos, Rocco. Bueno, no, ese título me hago responsable, Sí, ya sé, por eso empezamos. Bueno, vamos a hablar un poco de Ramón Falcón, con motivo de lo que hizo ese apellido compuesto, Burrich, Luro, Pueyrredón, Cantilo. Ya ese apellido compuesto recuerda de alguna manera la Es larga demasiado compuesto, es un exceso de composición ese apellido. Sí, es la larga noche de los 500 años, ¿no? La larga noche colonial. Totalmente, no te faltó ni uno. Bueno, esa buena señora le ha asignado de nuevo a la escuela de cadetes de la Policía Federal, el nombre de Ramón Falcón. Ahora, quiero recordar que esa denominación había sido revocada. A ver, ¿quién fue Falcón? Aclaremos antes de seguir hablando porque por ahí vamos a sobreentendidos. ¿Quién fue Ramón L. Falcón? Falcón había integrado, para empezar, las fuerzas represivas, responsable de un exterminio enorme en contra de las etnias mapuches y tehuelches en la campaña del desierto, primero. Eso es lo que rescata Bullrich.
Claro. Luego, por su profesionalismo en otra represión de la Revolución Radical de 1905, lo ascienden a coronel y luego, 2 años después, en el 1907, lo designan jefe de policía de la capital. Ahora, ¿quién fue ese buen señor, Ramón Falcón? Reprimió la concentración de obreros el 1 de mayo de 1906. Luego lo recordamos también porque reprimió una huelga aquí en Capital Federal de inquilinos en los conventillos porteños. Los inquilinos nada más reclamaban un precio razonable en los alquileres. Como siempre, como siempre. Luego, en 1908, colabora con el cierre del Congreso de la Nación, nada menos. Ah, qué lindo tipo. El cierre del Congreso lo había llevado a cabo Figueroa Alcorta. Y luego se luce en todo su esplendor en 1909, el 1 de mayo, en el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, porque en la Plaza Lorea, en ese momento, deserraja lo que se conoce en la historia nacional como la Semana Roja. O sea, ese día ordena disparar en contra de la multitud. Había 1.500 trabajadores y trabajadoras, incluso nenes, que habían participado de esa movilización en la Plaza Lorea, y mata a 11 obreros y deja heridos también a unos 100, entre obreros y obreras y nenes. Y el resultado fue que la Avenida de Mayo fue despejada de un piquete en ese momento. Bueno, eso a mí me interesa particularmente porque ahí creo que hay una gran enseñanza, que es más o menos esta, que a la clase de la gran propiedad siempre a lo largo de la historia les preocupan los piquetes de la clase trabajadora. Y, o sea que lo de Bullrich, lo que hace los miércoles, en general no es una novedad, ¿no? Ahora, en los días posteriores al 1 de mayo de 1909, Falcón, ¿qué hace? Cierra distintos locales sindicales. Hoy en día en la Argentina también se está debatiendo eso, una reforma efectivamente laboral que es una reforma en contra de los sindicatos. Y en ese momento, en la Semana Roja, Falcón persigue a todos esos anarquistas, a todos esos socialistas que no había podido matar el 1 de mayo. Y a partir de la represión en la Plaza Lorea, por ejemplo, la FORA, que era la Federación Obrera Regional Argentina, un sindicato anarquista, junto con la UGT, que tenía una orientación socialista, convocan a una huelga general, por eso se habla de la Semana Roja. Esa huelga fue reprimida. Y la huelga exigía justicia y exigía la expulsión de Falcón de la jefatura de gabinete. Bueno, todo eso me parece que recupera Bullrich a recuperar el nombre de Falcón. Y como te está diciendo antes, Sandra, esa denominación a la Escuela de Cadetes de la Policía Federal había sido revocada en 2011, cuando Nilda Garré fue ministra de Seguridad. Ahora, ¿por qué ese título, que efectivamente es un poco excesivo tal vez? Porque luego de la represión de 1909, luego de la Semana Roja, un anarquista ucraniano, Simón Radovitsky, Shimele, le decían en su familia en Yiddish, ¿qué hace? Prepara una bomba casera y la arroja en contra del coche de Falcón, en el centro político, en Quintana y Callao. Y luego de ese bombazo, el anarquismo porteño italiano, sobre todo, saca una consigna internacionalista que decía: «È morto Ramón Falcón massacratore e viva Simón Radovitsky vindicatore». Bueno, quiero terminar con eso, que como a cada cerdo le llega su San Martín, de modo homólogo, a cada Falcón le llega su Radovitsky. Eso me parece que lo tiene que recordar, tanto la clase de la gran propiedad de la Argentina del siglo XXI, pero sobre todo la clase trabajadora. Y Patricia Bullrich, Y Patricia Bullrich se tiene que acordar de vez en cuando que todo tiene un final. Sí, sí. Carlos. Bueno, ¿cómo se repiten los momentos históricos con la forma de cada época, ¿no? Recién señalaba Rocco la zona donde fue atacado Falcón, que era la zona de los palacios en Buenos Aires. Era la oligarquía porteña que económicamente estaba relacionada con los intereses británicos y cultural y arquitectónicamente estaba relacionado con los intereses de Francia.
y replicaba los palacios en toda esa zona, que hoy es la zona de algunas de las embajadas y de las residencias de los embajadores, en esa zona de Buenos Aires. ¿Quién era Simón Rodowicki? Un inmigrante que con las corrientes inmigratorias europeas contribuyó a formar las clases medias argentinas. Pero además tenía una ideología que reclamaba por la organización de los trabajadores y por los derechos de los trabajadores. Esa contradicción, esa dicotomía de intereses entre las oligarquías que intentaban y siguen intentando destruir los derechos de los trabajadores, se siguió reeditando. Podemos nombrar el Plan Conintes a final de los años 50, pudimos ver nuevas ediciones de los documentales sobre la vida de Agustín Tosco. El otro día vi un documental muy interesante de Adrián Jaime, que termina no solo con la muerte de Tosco, sino con el asesinato de Atilio López por parte de las fuerzas policiales de la provincia de Córdoba. Fue asesinado en Capital Federal, pero previo a eso fue el golpe policial que termina con el gobierno popular de la provincia de Córdoba en el año 74. Y hoy es Bullrich. Y Sturzenegger, que señala que entre las reformas que va a hacer Milei con una recomposición del Congreso después de la elección del 26 de octubre, tiene por objetivo destruir a los sindicatos, ¿no? Así que cuando a cada Falcón le llega su Rodowicki, a cada Bullrich le va a llegar su escarmiento popular. No quiere decir ni un ataque violento ni un asesinato, sino quiere decir la reacción popular. Lo último, antes de que cierre Rocco, que quiero decir es, nosotros tenemos que poner en cuestión con madurez a dónde se origina la violencia política. Para la lectura oligárquica de la historia, para la lectura liberal, oficial, mitrista de la historia, aunque ya había muerto Mitre en ese momento, hace un siglo y pico, Falcón era el defensor de la ley y Rodowicki era el que infringía la ley. Ahora, la violencia política la ejerce el fascismo, la ejerce la violencia estatal que intenta destruir las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil. Y en última instancia, el pueblo después reacciona con violencia, pero por una violencia engendrada por el poder. Entonces, lo que tenemos que discutir en este y en todos los demás terrenos no es solamente quién está dentro y quién está fuera de la ley, sino quién hace la ley y para defender qué intereses está hecha la ley. Y cuando dilucidemos eso, nos vamos a dar cuenta quién infringe la justicia, la legitimidad profunda de las cosas, la justicia intrínseca de cada una de las causas y quiénes son los que defienden las causas más justas. Claro. ¿Querés cerrar, Rocco? Sí, tratar de religar lo que dice Carlos con tu editorial, Sandra, que a mí me gustó mucho, porque entre otras cosas vos estás recuperando la figura de Mamdani, que es por ahora una promesa, vamos a ver qué hace. Pero bueno, la Buenos Aires... Él y los 20 socialistas democráticos que ganaron por primera vez en Estados Unidos, porque uno Sí, dale. Muy chiquita. Sí, sí, claro. Fíjate cómo estaremos decolonizados, inclusive desde el campo popular, que necesitamos que un alcalde de Nueva York diga determinadas cosas para que nos legitime a nosotros para decirlas. Es decir, ¿desde cuándo nosotros teníamos vergüenza de decir que hay que cobrarle impuestos a los ricos, que hay que hacer públicos para... Acá no se anima, los candidatos no se animan a decir que hay que cobrarles impuestos a los ricos. Vas a ver, Sandra, que se van a animar un poquito más. ¿Sabés por qué? Porque lo dijo un candidato progre en Nueva York. Bueno, en buena hora, pero la verdad es que estamos tan intimidados por las reacciones de la derecha y del poder real que yo no me imagino
Ahora por ahí sí, pero no me imaginaba a un candidato diciendo, bueno, lo hizo Máximo Kirchner por una única vez que con esa guita se hizo el gasoducto Néstor Kirchner, ¿no? Que al final no sirvió para nada porque estos lo tiraron a la mierda. Pero no me imagino a un candidato diciendo, vamos a dar transporte gratis y guarderías infantiles a todos los niños menores de 5 años y se lo vamos a cobrar a las grandes fortunas. Por Y eso hay no que ganamos, animarse a decirlo. por eso no ganamos las elecciones. El Por día eso que no lo diga, ganamos las elecciones, claro. es mentira que porque cierto electorado no tiene aceptabilidad de determinadas cosas, nosotros tenemos que moderar nuestra propuesta. Nosotros tenemos que cambiar paradigmas, hacer una propuesta muy clara y a partir de allí convocar y reilusionar a una parte mayoritaria del electorado, como lo hizo el alcalde de Nueva York. ¿Rocco? Sí, está tratando de formular esta idea, ¿no? A mí la figura de Mamdani me parece interesante en tanto y en cuanto en su discurso dijo que pretende afectar a la clase de la gran propiedad y redistribuir la riqueza a favor de la clase trabajadora. Eso, claro. ¿Eso qué quiere decir? Conducir un pueblo hacia la libertad y esa libertad debe estar sostenida por un Estado trabajador. Como decía Carlos, que la ley no la haga la clase de la gran propiedad, sino que la haga la clase mayoritaria nacional que sostiene un país. Eso se llama clase trabajadora, de la cual participamos todos y todas, seamos trabajadores formales, informales, cartoneros de Todos plataforma, los que no vivimos de renta, ni de monotributista. las cuentas offshore. Exactamente, y que no matemos a los Simón Radovitsky de antaño y a los Pablo Grillo de ahora. Bárbaro. Bueno, buen final, buen cierre, chicos. Gracias por el conversatorio y hasta la próxima. Hasta Hasta la próxima, un siempre. fuerte abrazo para ambos. Abrazo, Abrazos a los buenas dos. noches, Gracias, gracias. chicos. Gracias. Nos vamos a ver, a una tanda. Qué fácil.
Sí, ya volvemos. Sí, Ahí volvimos. ahí estamos Escuchábamos. volviendo. ¿Saben lo que estábamos escuchando, Sandra Russo? No. Estamos escuchando a Raúl Paz, intérprete malagueño, si no me equivoco, español seguro, haciendo el tema Café. Muy bien, bueno, nosotros ahora pasamos a comentarles, vamos a una entrevista, vamos a comentarles que esto tiene que ver con una proyección y un debate de un documental que se llama Los pueblos siempre vuelven. Nosotros rezamos y esperamos que vuelva el pueblo, que no sé dónde corno está. Esto va a ser el martes 25 de noviembre. Ahí está, Los pueblos siempre vuelven, documental del Grupo Urgente, panel, Fernanda Miño, Gustavo Molfino, Carlos Casparián, Sandra Torlucci y Matías Cerezo. Estamos conectados con Fernanda Miño. ¿Cómo está, Fernanda? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. Contanos un poquito de qué se trata este documental del Grupo Urgente. ¿Qué es lo que se ve en Los pueblos siempre vuelven? Bueno, los pueblos siempre vuelven, tenemos una recopilación de los hechos del 2001, el diciembre del 2001, todo lo que fuimos viviendo en distintos momentos, no momentos sino distintas personas en ese momento, y ahí me toca hablar un poquito y contar, trayendo un poquito de lo que se vivió y de lo que nos está pasando en la actualidad, ¿no? Que nos dice Claro. ese pasado tan cercano en este presente, pasando por casi cosas muy similares, más allá de la violencia de los hechos de ese diciembre, pero sí en una realidad que hoy obviamente nos encuentra con otros años, pero con cosas muy similares a nivel económico, social, a nivel también emotivo, porque tenía que ver también de venir de una experiencia no tan buena de la política, pero sí con mucha esperanza, pero de repente estas cosas que tiene nuestro país nos mostraba la peor cara a quienes vivimos en los barrios populares, y bueno, me tocó contar en primera persona lo que pasaba por aquellos años. ¿Qué era lo que pasaba por aquellos años? Contanos. En aquellos años yo lo hablo en primera persona, yo estaba recién casada, bueno, yo vivo en el barrio La Cava desde ese entonces hasta ahora, y veíamos cómo se iban desenvolviendo los distintos armados sobre los saqueos y la violencia que se fue desatando en una de las noches, yo pidiéndole a mi esposo que no se vaya, él tenía una moto, para que no me deje. Estábamos casados hace poco tiempo y teníamos la idea de tener un bebé, entonces así te vas, entonces como se sucedían y había fallecidos, lo primero que pensaba, como no habíamos vivido nunca hechos de violencia de esa envergadura a nivel nacional, yo les suplicaba casi de rodillas a mi marido que no se vaya porque quería tener hijos con él, que era eso. ¿Tenías miedo de que lo mataran? Tenía miedo que lo ¿Tenías mataran miedo? porque Claro. las motos fueron como un gran gavión con respecto a lo que pasaba. Creo que fue un frente de batalla para que no se sucedan más homicidios. Entonces, para mí Sí, fue creo que hay que importante. recordar, porque mucha gente de la que está votando en este momento no vivió aquella época, ¿no? Y hay que recordar que había francotiradores arriba de los edificios disparándole a los manifestantes. Sí, y que todo fue también preparándose para la violencia de quienes resistíamos en ese momento de muchísimos lugares. Nosotros intentábamos de todas maneras, porque acá muchos se armaron desde también con armas de fuego, armaban los saqueos en los supermercados más cercanos, entonces también era el temor por los vecinos, por la familia más cercana, pero tenía todo un armado y un hartazgo y un cansancio y un decir, che, no podemos estar peor, vamos a hacer esto, porque además agarró en diciembre, nadie tenía un mango, y era como que nadie sale a defendernos y tenemos que salir a hacer nuestro destino en nuestras propias manos. Entonces eso es lo que me asustaba mucho. Yo en ese entonces éramos los dos catequistas en la parroquia y veíamos eso y nos preguntábamos cómo hacerle frente para no llegar a la violencia, pero fue muy difícil contener esa medio rebelión ante tanta injusticia de parte del Estado Nacional y las cosas que iban proponiendo como
como para que se salve el país, muy similares a la que están pasando ahora, que tenía que ver con préstamos, que tenía que ver con deuda, que tenía que ver con una realidad muy parecida, y nos toca a quienes pasamos por eso desde un lugar también desde mucha ignorancia, porque éramos muy jóvenes con mi esposo y estábamos sin hijos, pero sí una tarea por ahí más militante, pastoral en la parroquia, y nos tocaba entender qué estaba pasando, y algunos decían, sí, siempre pasamos por estas cosas, la gente un poco más grande que nosotros en ese entonces. Entonces ahora nos toca a nosotros trasladarle quizás a los más cercanos, nuestros hijos, vecinos, sobrinos, para que vean que esto ya lo pasamos y que no son recetas nuevas ni modernas, sino que quieren volver en esa brecha enorme que siempre ha habido entre los que más tienen y los que menos tienen. Sí, porque a veces uno cuando ve cómo somos todos objeto de odio, ¿no? Cómo en mayor o menor medida nos sentimos todos los días manoseados, humillados, bueno, más allá de las circunstancias particulares de los millones de familias sobreendeudadas que existen, que se aproxima el momento en el que, bueno, van a empezar a expropiar cosas porque la gente no puede pagarlo y porque, bueno, todo tiene su límite, ¿no? Y uno a veces quisiera avisarle al gobierno, para un poco la mano, porque la reacción cuando esto se termine, cuando se despierte, cuando haya una reacción, mejor dicho, que siempre termina viéndola, porque la gente no se deja matar contra lo que cree Milei, la gente no se deja matar pasivamente, algo hace, no se deja morir, claro, exactamente. A veces matar es, dejarse matar tampoco, pero uno no lo puede evitar, pero dejarse morir es otra cosa. Bueno, uno teme que la respuesta va a ser muy fuerte, porque están sembrando mucho odio y eso les va a volver. Sí, tal cual, y siempre son como los mismos grupos, ¿no? de odio, los jubilados, quienes reclaman, la política, la gente que está en el periodismo, siempre tienen como esa reacción con quien se rebelan primero porque saben que de otra manera no obtienen nada, que son los mayores que nos preceden, la gente que está hoy peleando con una jubilación mínima, y también con respecto a quienes quieren mostrar lo que ellos quieren ocultar, que es lo vemos reflejado ayer con Norma Pla, hoy con nuestros jubilados y jubiladas, lo veíamos antes con distintos periodistas, con Pablo Brillo lo que pasó, con el tema de la política, bueno, lo que pasó con Cristina y lo que va a seguir pasando si empezamos a tener una reacción rápidamente donde nos toque. Hoy me tocará a mí en unos días asumir como diputada y lo haré desde el Congreso, pero también tengo como una batalla enorme dentro de mi propio barrio con el avance del narcotráfico y todo lo que es las secuelas que van a quedar, ¿no? Porque nos han sacado las herramientas de contención, que se llamaba espacio cultural, se llama comedor, la olla popular, y todo eso nos han despojado y nos han dejado sin herramientas para hacerle frente a tamaño crisis y al narcotráfico, que está más crudo que nunca, pero hoy termina siendo como una salida hasta laboral para muchos y muchas vecinos de los barrios populares. Fernanda, te saluda Jorge Elon, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Jorge? Bien, te quiero hacer una consulta respecto a eso último. Sí. ¿Qué particularidades observás de cara al abandono por parte del Estado de sus obligaciones públicas, republicanas, y el avance en los barrios de las organizaciones del narco? Es decir, ¿cómo se expresa, además de digamos, darle laburo a los soldaditos, de dar préstamos, qué otros elementos aparecen en el análisis que tenemos que empezar a mirar? No, me parece, yo fui parte de la gestión, creo que muchos lo saben, porque bastante perseguida y inventaron causas con respecto a eso, sí, me allanaron mi lo casa. Sabemos. Cuando fue la gestión y a mí me tocaba visitar distintas provincias y charlar con intendentes, con funcionarios locales, con los mismos vecinos y vecinas de los barrios populares, me contaban, ya esto pasaba hace 3, 4 años atrás, que ya no era solamente la mano de obra barata a través de un soldadito, era a través del blanqueo de ese dinero mal habido en los barrios populares. Armaban, no sé, desde casa de 3, 4 pisos y las alquilaban, entonces algunos los metían a hacer tipo porteros de esos mini edificios o mantenimiento. Entonces, como no te estoy pidiendo que vendas, sino te estoy pidiendo que
vigiles esto, y todos sabían que lo había hecho uno que vino, puso la plata, hizo, y entonces venía a cobrar solamente el alquiler de esas pequeñas casas en los barrios populares. En algunos barrios dicen que están bancando comedores. Fernanda, ¿vos tenés antecedentes de esto? Eso es más fácil detectar. Lo que no es detectable es lo otro, es los grandes edificios que se hacen de la nada en los barrios populares y terminan alquilándolo uno, y si no, este también tiene un alquiler en el otro barrio, y decir, no, acá no invierte en plata el privado para poner departamentitos a la gente pobre, y no contrata para el mantenimiento, y no los tienen en blanco, es todo en negro, y bancan no solamente el comedor, sino te bancan en la garrafa, los pañales de los chicos, los remedios de la gente que hoy no puede tener su remedio gratuito, los jubilados y jubiladas que hoy no tienen para dónde salir, es el préstamo fácil. Entonces ya dejó casi de tener una mala imagen dentro del barrio. Esto vuelve, esto pasaba hace 30, 40 años atrás. Entonces eso es lo que vuelve, y ahora aún peor, porque desde el Estado terminan avalando el blanqueo de capitales, ni preguntando dónde sale la plata. Entonces yo digo, no es solamente es el Estado que conocíamos, que abrazaba y que contenía el dolor. Siempre hubo una crisis económica en este último tiempo, pero había herramientas para hacerle frente. Hoy, al no estar esas herramientas y el Estado mutar en esto que habilita estas prácticas criminales en los barrios, estamos totalmente desamparados y desamparadas. Ay, qué terrible, la verdad. Bueno, esto va a ser el martes 25, así que la semana que viene lo vamos a volver a recordar para que la gente no se olvide y vaya. Gracias, Fernanda Miño. No, por favor, déjame decir algo. Dale. Para cerrar, me parece que este documental y muchas de los intentos que hacen grupos culturales, cineastas, recopiladores a través de libros, también estuvimos con el movimiento peronista villero de Bachetti también presentando ese libro, hicimos ahí un prólogo junto con Juan Grabois. Son herramientas para la militancia y no creer que todo está perdido. Creo que como militantes sociales primero y militantes políticos tenemos el deber de no bajar los brazos y sembrar un poquito de esperanza, si en nosotros está la responsabilidad. Muchas gracias. Gracias a vos y un abrazo. Un fuerte abrazo. Abrazo. Vamos a una tanda, ¿sí? Fácil, tanda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. El sábado 15 resistimos con humor en el Teatro Río Colorado de Floresta. Una función especial en mi barrio natal. Nostalgia y humor para aliviar la realidad. Sábado 15, Floresta, función despedida de... Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Tus oídos necesitan algo más que una cajita feliz. Radio Caníbal. Un banquete musical en AM530. Radio Caníbal. Los miércoles, de 1 a 3 de la mañana, Eduardo Fabregat musicaliza la vida. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican.
Nuestra comunidad se agranda. Hola, soy Patricia, los escucho desde Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires, la mejor playa argentina, bordando un tapiz. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Tómate un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Ahí estamos. Aquí estamos de vuelta. Bueno, vamos a un peloteo, dada la hora. Vamos a escuchar a Cristina Fallarás. Ustedes la deben conocer, es una periodista española, es escritora, además. Acá tengo una frase: la derrota de los valores de la convivencia y la democracia arranca con la difusión de la fatalidad. Frase enigmática que vamos a ver cómo desarrolla Cristina Fallarás. Soy antifascista, soy antirracista, soy feminista. Me lo repito ante el espejo de esa parte de la sociedad callada y seca, profundamente fatalista, y lo hago porque sé que hay salida. Noto cómo nos empujan a un derrotismo espeso en el que parece que nada se puede hacer. Pero acaban de volver centenares de personas que se embarcaron hacia Gaza como activistas, y en las calles de todo el mundo, fuimos millones quienes salimos a apoyarles. Ser una feminista y activista radical que viene de raíz, o sea, antifascista, pacifista y anticlerical, expuesta públicamente, te enseña que puedes rendirte o no, pero que hagas lo que hagas, no vas a tener tranquilidad. Y ese no tener tranquilidad es la mejor razón para seguir plantando cara al avance ultra que ya es innegable, incluso para aquellos que hace apenas un año nos afeaban que usáramos el término fascismo. Ser activista es hoy una apuesta orgullosa por la vida y por la paz, y nos tendrán enfrente. Se acercan como bestias, sí. Se acercan como bestias desalmadas e hincan sus dientes en la sanidad pública. A ver, ¿a cuántas miles de mujeres ha puesto en peligro de muerte la sanidad andaluza de Moreno Bonilla? ¿A cuántas ha enfermado? ¿Cuántas mujeres han muerto ya por esa causa? No es casual. Se llama privatización y también violencia institucional y también violencia machista. Y es una acción minuciosa y sus ejecutores tienen nombres y apellidos. Suma y sigue. Las mismas fauces rondan nuestro derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Pegan sus zarpazos a la educación pública, a la posibilidad de tener un techo, al derecho a gozar de nuestra sexualidad. Suma y sigue. Acercan sus dientes a las mujeres con autonomía, a las libres, a las personas migrantes. Quieren daño, son afectos al daño. Pero nosotras somos activistas y no esperamos tranquilidad ni hemos venido a templar gaitas. No somos cómodas porque no hemos venido a gustar. Contra el fascismo que avanza se alzan nuestras voces y nuestros cuerpos con orgullo, sí, con orgullo. Y escribo en primera persona del plural porque formo parte de algo muchísimo mayor que ahora empieza de verdad a responder barriendo a su paso la fatalidad que nos intenta convencer de que un futuro purulento de odio es irremediable. La derrota de los valores de la convivencia y la democracia arranca con la difusión de la fatalidad. El avance de la extrema derecha es imparable, nos dicen. Incluso una llega a temerlo, porque razones no faltan. Sin embargo, de la misma manera que ahora conocemos bien el fascismo, tenemos claro su contrario. El antifascismo. Es un orgullo pertenecer a ese enorme colectivo feminista, antifascista, antirracista, internacional. Y hay que decirlo, compañeras, hay que decirlo mucho. Salud y feminismo. Genia total. Sí, es genia total. Y es cierto que hay como una especie, ella habla de un derrotismo espeso,
que es lo que, digamos, es este caldo en el que vivimos, porque es un derrotismo espeso generado, construido por todo el aparato fascista. También me gusta esta aclaración que hace, porque la vivimos nosotros también, hace un año y medio cuando hablábamos de fascismo, nos decían, ¿de qué están hablando? Qué exagerados. Bueno, era cuestión de sentarse y ver, que esto no tiene otro nombre, que tal vez no coincidan algunos rasgos con el fascismo del siglo XX, que ahora son peores los rasgos. Miren a Trump matando pescadores para encontrar una excusa. Y todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe que en esos barcos no hay droga, hay que ser muy pelotudo para creer que está agarrando barcos con droga y que los mata y los fulmina en el agua directamente en lugar de entregarlos. Si los mata es porque no tiene pruebas. Y sin embargo, seguimos teniendo dudas frente a esto que propone Fallarás y que también lo hemos propuesto aquí desde hace mucho tiempo. Esta distopía en la que ha entrado esta parte del mundo no se soluciona con un partido, que por otra parte nos vendría muy bien tener un partido ordenado, ¿no? Ordenado y sin sombras que oscurezcan el humor. Pero no lo soluciona un partido, lo soluciona una sociedad que tiene ganas de vivir, ahí, punto. Una sociedad que tiene ganas de vivir. Se necesita eso, básicamente. Y si tenemos ganas de vivir, tenemos que activar por la vida. Porque sola no se defiende. Cuando nosotros que somos mamíferos y nosotras que somos mujeres sabemos perfectamente que cuando queremos que un niño, que una planta, que algo que está vivo sobreviva, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Y el activismo también hay que cuidarlo. Y nuestro deseo de activar también hay que cuidarlo, porque estamos expuestos a este tipo de trampas, como la que yo les contaba al principio del programa, de que se juntan Trump y Netanyahu, te hacen una puesta en escena, devuelven unos rehenes, se cambian unos rehenes, y al día siguiente están bombardeando de nuevo. Y además también bombardeando y matando gente en Cisjordania. Y todo el bullicio pro-palestino que había en el mundo se acalló. Eso lograron. Entonces, ser activista en este momento requiere de mucha inteligencia, de mucho coraje y también de esto que decía Cristina Fallarás. Si elegiste en algún momento de tu vida ser activista por una causa, y vuelvo a la palabra que me parece relevante porque la hemos olvidado, y no puede ser que la ultraderecha tenga causa y nosotros no. Las causas son concretas, no son abstractas. Las causas son concretas y tenemos que volver a tener una. Y me parece que el antifascismo es una causa lo suficientemente contundente y satisfactoria para hacernos salir de nuestro yo, para hacernos salir de nuestras casas, para hacernos salir de nuestras propias preocupaciones y encontrar algo en la lucha colectiva que vale la pena. Y vaya si vale la pena. Jorge. No, coincido y me encanta Cristina Fallarás, porque no falla en lo que dice y es muy punzante y reivindico ese discurso que ella asume de poner el feminismo al servicio de las causas populares, ¿no? En esa convergencia imprescindible entre todos los colectivos de trabajadores, sean mujeres, varones, indígenas, migrantes, digamos, vulnerados sistemáticamente, niños, niñas, etcétera, que tenemos que defender la vida. La verdad es que, aunque suene muy simple, estar del lado de la vida es una apuesta maravillosa que además empodera. Sabés que estás del lado de la lucha por la alegría, por la vitalidad, por la esperanza, y de otro lado es una lucha por el dinero, por la opresión, por el sometimiento y por el crimen. Así que, digamos, pueden hacernos creer a muchos o hacerles creer a muchos y hacerlos caer en depresión, pero aquellos que tienen causa pueden perder 100 veces, pero no van a ser derrotados nunca. Bueno, lo dejamos así. Efectivamente, bueno. Y con esto me despido hasta ¿Te vas a hacer el pollo? Bien, voy a hacer la tarta. Ah, no, siempre tarta no puede ser. Saludos al pollo. Hoy es tarta. ¿Tarta de qué? De queso y jamón. Ah, vamos agregando cositas. Bueno, saludos a la tarta. Chao, chao. Chao.
Sepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, vamos a empezar con los mensajes. Acá empecé a leer el primero. Estamos todos un poco nerviosos, me parece. Tranquilicémonos, ¿no? Tranquilicémonos. Hola Sandra, me cansé de escucharte a vos y demás comunicadores y comunicadoras pedir a gritos una propuesta por parte de Unión por la Patria. Bueno, Fuerza Patria se llama. Todos con la boca abierta porque un joven de 34 años gana la alcaldía de Nueva York con propuestas, 3 o 4 cosas simples: cuidado de niñeces para todas las familias, transporte gratuito para laburantes, aumentos de impuestos a los ricos, el LPMQLP. Hay quienes se quejan de que Kicillof está haciendo gestión peronista, que le hablen a la gente y dejen de hablarse a sí mismos. Marcela de La Plata. Bueno, es que lo que hablábamos en el conversatorio, primero que nada nos va a funcionar si no nos ponemos de acuerdo. Esto de hacer campañas aparentemente juntos pero separados, córtenla, no funciona. No, una campaña se tiene que hacer con ímpetu y con alegría. Y cuando uno está con gente alrededor con cara de orto, las cosas no pueden salir bien. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en querer todo lo mismo para el pueblo argentino. No es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil. Y por otro lado, no tiene que ver, me parece, que no tiene que ver solo con los dirigentes. Esto tiene que ver con los dirigentes y tiene que ver con el electorado. El tema de si en la Argentina algún dirigente se anima a hacer una propuesta como la que hizo Mamdani, de financiar sus propuestas con un impuesto a las grandes fortunas. Yo particularmente creo que una propuesta así es lo que necesitamos, pero no acuso a nadie de no hacerla, porque sé perfectamente cómo es nuestra sociedad y sé perfectamente que quien proponga eso será lapidado en forma sistemática por los aparatos de comunicación. Ustedes no se olviden que los que ganaron en Nueva York y los otros que ganaron en otros 20 estados tienen al aparato de comunicación demócrata atrás, que no es poca cosa. Nosotros no tenemos nada. Entonces, yo creo que la propuesta hay que hacerla igual, que hay que cobrar impuestos a los más ricos. Miren a Galperín, el cara rota de Galperín, pidiendo impuestos y regulaciones ahora porque resulta que Temu y Shein venden mucho más que Mercado Libre. Al rey del que no paga impuestos, ahora quiere regulaciones. Así son. Regulaciones cuando les conviene. Y libertad de mercado cuando se les canta el culo a ellos. Y el bolsillo y la cuenta bancaria. Un tipo que se fue a vivir a Uruguay para no pagar impuestos acá, le exige al Estado argentino regulaciones para que la gente no compre barato en China, en lugar de subsidiar a las pymes para que hagan productos más baratos. Los productos argentinos están caros porque los costos de las cosas para producirlas son enormes. No hay margen, no es que están cobrando las cosas los comerciantes a un precio exorbitante, como en algunas épocas lo han hecho, sino que es imposible producir acá. Pero cada vez que pregunta Milei, ¿de dónde sacó la plata? Sacásela Galperín, la puta madre. Porque ¿cuántos Galperín tenemos en la Argentina? Tenemos un montón de gente privilegiada, beneficiada por este gobierno mentiroso, que no paga impuestos. Y nos vienen a amenazar de un IVA del 24%, pero que se dejen de joder. Necesitamos gente que hable claramente y necesitamos dirigentes más valientes que nunca. Pero si nos aseguramos que tenemos un activismo más valiente que nunca, porque no podemos pedirle a alguien que se inmole. O sea, hay una correlación entre lo que un dirigente se atreve a plantear y un pueblo que lo va a escuchar.
Si uno puede confiar en la escucha esa y equivocarse y perder, por supuesto que puede. Pero si no tiene la sospecha, la percepción, la íntima convicción de que hay que prometer cosas concretas, guarderías gratis, vivienda asequible, dicen ellos, alquileres controlados. Están diciendo controlar el precio del alquiler para que los dueños no lo suban como se les cante el culo. Depende el precio del dólar. Están diciendo eso. Ahora, tenemos que tener un pueblo mucho menos temeroso y mucho menos lamebota de Estados Unidos que el que tenemos. Porque acá hay mucha gente confundida. Me parece que mucho más que en Nueva York. Me parece que mucho más que en Nueva York, donde hay menos que perder. Acá podemos perder todo, todo. Así que bueno, no es tan sencillo como trasladar una realidad e implantarla en otro lugar. Son distintos contextos, distintos respaldos. Los socialistas democráticos norteamericanos no son revolucionarios, Son tipos que tienen una mente más abierta, que confían en una especie de socialismo democrático, en regulaciones, en control a los más ricos, en impuestos a los más ricos, pero tienen al establishment demócrata atrás. No nos olvidemos, acá no hay ningún establishment de nadie que nos defienda a todos nosotros. Estamos solos, con nosotros mismos. Y a veces ni siquiera, porque estamos peleados. Entonces estamos en el peor de los escenarios. El primero es solucionar los temas nuestros, obviamente, pero parece que no hay caso, parece que no hay manera. Y ahí a uno se le termina la paciencia, por lo menos la mía se termina, porque uno hace y hace y hace y se expone, y dice, y después te encontrás con que unos putean a uno, los otros putean al otro, y te dan ganas de mandarlos a todos al carajo. Porque no es para eso que uno trabaja, no es para eso que uno activa. Es para gente que pueda pensar más allá de su ombligo y de la estructurista que tiene armada en su propia vida con una orga. Entonces, bueno, qué sé yo, vamos a otro mensaje. Hay gente, qué bueno escucharte. No, hola gente, no hay gente, mira yo. Hola gente, qué bueno escucharte, Sandra, y referirte de esa manera a la Rosalía. Es inmensa. Exhala arte esta mina. Julio de Merlo. Ay, qué bueno que les gustó. Yo estaba insegura, porque como este programa es tan político, pero a mí me encanta hacer reseñas culturales, medio semiológicas, ¿no? Así que bueno, las voy a hacer un poquito más seguido. Hola Sandra y Jorge. Vos, mi amiga Gloria y otra amiga de Avellaneda recomiendan esta obra de Rosalía. En estos días voy a escuchar ese disco. Feliz cumpleaños para mí, que cumplo 63, Betty de Quilmes. Feliz cumpleaños, Betty de Quilmes, la vecina de Julio Lacarra era, si no me equivoco, ¿no? Gracias por estar siempre ayudándonos a pensar y no dejar de lado la sensibilidad. Abrazo grande. Bueno, un beso grande y felices 63. Otro. Hola Sandra, esta semana tuvimos a Rosalía. Mire cómo pega, me encanta. Esta semana tuvimos a Rosalía y el Frankenstein. Ay, todavía no la vi porque estoy viendo otra cosa que después se las voy a comentar en otra reseña cultural. Ahora que puedo hacer reseñas culturales, se las hago. Estoy viendo Yellowstone, toda la saga. Hace un mes que estoy viendo las 3 series fenomenales y hay mucho para decir sobre eso también. Bueno, hola Sandra, esta semana tuvimos a Rosalía y el Frankenstein de Guillermo del Toro, trabajado, que está en Netflix ahora, ¿vieron? Trabajado sin inteligencia artificial. En el álbum de Rosalía también está claro que no hay ningún tipo de inteligencia artificial. Esto vieron que hay que aclararlo ahora, porque hay muchas cosas donde no se aclara y está la inteligencia artificial. ¿Cómo vino a cagarnos la vida la inteligencia artificial de paso? Les digo, porque yo soy muy afecta, ya les conté alguna vez, a ver videos de perritos, me calman, ¿no? Me calman, me gusta ver videos de perritos, de gatitos, de animalitos. Y me empecé, pero los de verdad me gusta ver, no los que crean la inteligencia artificial. Me chupo un huevo sin ver un video, si fue creado para ti. A mí me gustan los perritos de verdad. Y últimamente busco videos y me aparecen un montón en serie que son creados por inteligencia artificial. Se le fue toda la gracia. A ver, Sandra, también Rusia
a través de Putin, está advirtiendo el peligro que se ciñe sobre América Latina y está protegiendo a Venezuela junto a China. Elena de Montserrat. Sí, por supuesto que lo vienen advirtiendo, por supuesto que tanto China como Rusia han emitido sus opiniones sobre que no tolerarían una guerra en Venezuela, pero si Estados Unidos invade Venezuela, ¿qué podemos esperar si China y Rusia dicen que van a defender a Venezuela? ¿Que traigan sus armas a esta región? Cagamos. Entonces, bueno, el panorama es muy difícil, porque vieron que Trump se hace el gallito, pero siempre las guerras se dan por afuera de Estados Unidos, ¿no? Medio Oriente, América Latina, que los muertos que sean de otro. Total, se pueden matar pescadores en el Caribe, en el Pacífico. No, gauchos por la Patagonia, mapuches. No van más estos tipos de dirigentes. Hay que echarlos del sistema. Nunca pertenecieron al sistema democrático. Ahora que ya comprobamos que son fascistas en la Argentina, en España, en Estados Unidos. Bueno, hay que prohibirlos. Por favor, animémonos a esa palabra. No pueden competir en elecciones libres tipos que prohíben a los demás hablar. Ya hicimos esta prueba, qué modernos que somos, nos salió como el ojete. Entonces, bueno, basta. Hay que prohibirlos, no un Bolsonaro, golpista, encargador de crímenes, de sicarios. Un Trump, matador de pescadores en el Pacífico y de palestinos en Gaza y de tantos otros países. Milei, un estafador, un narco, un tipo sin criterio, sin decencia. ¿Por qué tienen que competir en un sistema que ellos no respetan? En un sistema que ellos van a destruir. Esta experiencia tiene que servir para saber que estas fuerzas no pueden competir nunca más en elecciones. Se terminó. Y este límite lo tenemos que poner todos, ¿eh? Sandra, buen editorial y siguen entregando el país. Hoy salieron a decir que firmaron nuevos acuerdos con Estados Unidos y no se puede saber lo que firmaron ni las macetas que nos van a dejar. El Tano Mario. Bueno, también este secretismo. ¿Qué son nuestros dueños? ¿Cuándo lo votaron dueño de todos nosotros y dueño del país a este tarado? Es presidente por 4 años con todas las regulaciones y los controles y los contralores que tiene que tener un presidente constitucional en una democracia, según la Constitución argentina. ¿Lo está haciendo? No, para mí no es mi presidente. ¿Dónde dice que lo tengo que respetar como presidente si el tipo no respeta la Constitución? No es mi presidente. Y muchos deberíamos decir que no es nuestro presidente. Mientras no respete la Constitución, este tipo es un ocupa en un sistema que prevé contralor de poderes. Acá no tenemos ni poder judicial, que es una mafia, ni tenemos poder legislativo, porque este tipo se caga en el poder legislativo. Entonces, se terminó. Tenemos que convencer a la mayor cantidad de gente de que es un presidente virtual. Y llegamos a las 21:59. Hermoso tema, el primero, por favor, pasame el nombre del artista, Rosalía. Hice todo el editorial sobre Rosalía y me pregunta el nombre, pero qué oyentes distraídos que tiene este programa. No importa, te perdonamos. Bueno, llegamos a las 21:59, así que le agradezco a Victoria Nardone la producción, a Carlos Di Mare la operación técnica y Len Pavón la producción del streaming. Quédense en la 530, que ya viene el programa de la revista Amartya con Julián Saúd. Y nosotros nos reencontramos mañana a las 8:30 acá, en la 530. Hasta mañana. Chao. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires